¿Qué pasó? Pero Hashem nos dio una nariz. Una nariz. Entonces, comprendemos una nariz. ¿Y qué si nos hubiera puesto tres? ¿Ya? Pero nos dio una nariz. Entonces, dos labios. Entendemos por qué nos dio dos labios. ¿Por qué? Porque es la forma en que hemos estado familiarizados con nuestra anatomía. Todo ser humano tiene dos labios. ¿Ya? Pero lo cierto es que cada órgano de nuestro cuerpo nos habla de la espiritualidad y del uso de cada órgano. El labio superior habla de la forma en que comunicamos. Nos habla de que hay una sabiduría superior y hay una sabiduría inferior, el labio de abajo. ¿Ya? Y en el libro de o carta o Yalkut de Jacob, alias Santiago, capítulo 3, un pasaje que hemos estudiado mucho, pero eh, poco analizado, de hecho. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es cosa terrenal, natural, diabólica. La palabra natural aquí en el griego es animal. ¿Sí? Se traduce natural también. Es cosa terrenal, animalesca, satánica. Porque donde hay celos, contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto, la cual representa el labio superior, es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. En fin, ¿ya? Su labio superior representa el mundo superior y el labio inferior representa el mundo de abajo. De hecho, se dice que tú puedes conocer a alguien por la forma en que habla. ¿Ya? Pasa tiempo con una persona y escúchala y vas a conocer realmente cuál es su inclinación, cuál es su motivación, cuál es su intención, cómo percibe la vida, cómo interpreta la vida. Escúchala nada más. ¿Ya? Por algo Hashem nos dio dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos, ¿no? Entonces, eh, la persona, la Metzorah, tenía que cubrir su órgano con el cual pecó, con el cual originó su mal. ¿Sí? Ahora, llama mucho mi atención también el hecho de que no había necesidad de médicos. Básicamente, el sumo sacerdote era el médico. ¿Sí? No había necesidad de doctores, contrario a las otras civilizaciones. ¿Ya? El sumo sacerdote era el dermatólogo, vaya. ¿Sí? Era el médico familiar, era el que tomaba la última decisión. De hecho, en la Torah, en los 5 libros, no hay mención de doctores, de médicos. ¿Se han puesto a pensar en eso? No se mencionan los médicos. Ya en Segunda de Crónicas está, si quieren anotar, capítulo 16, verso 12. Está un rey, eh, creo que era Ezequías, ya, que no confió en Hashem, sino confió en los médicos, dice. Eh, so, el Cohen, el sacerdote, en este caso, en el caso del Zaraat, era el que fungía como doctor.
¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el líder primeramente espiritual de la nación, y él como líder espiritual de la nación comprendía que la enfermedad tenía un origen espiritual. ¿Ya? Y vamos a hablar en un momento de lo impresionante que es esa unión que hay entre lo espiritual y lo físico. Tenía unas notas por aquí. ¿Dónde las dejé? Permítanme. La relación que hay entre el mundo espiritual y el mundo físico, o la enfermedad del alma y la enfermedad física. Yo creo que mis notas se las llevó mi esposa y las va a estudiar ella. Permítanme un momento. Bueno, me quedé sin notas. Maestro, ¿quiere que le mande un texto a ver si lo ve? Pero estoy sorprendido que las tenía aquí. Bajo de algún libro por ahí, de los que tiene sobre su escritorio. Sí. En fin. Bueno. Bueno. Quizá no profundizamos mucho en el tema sobre la unión que hay entre lo espiritual y la enfermedad física, pero el doctor, en este caso, el Cohen, era el único capacitado para este tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque la enfermedad del Sahara tenía un origen espiritual y el sumo sacerdote es el líder espiritual y el único que podía comprender la, la fuente de este mal. ¿Sí? Ahora tienes que entender que cada enfermedad tenía su propia característica, cada enfermedad en la piel. ¿Ya? Entonces, imagínate el conocimiento que este sacerdote, este sumo sacerdote, debe de tener para saber el porqué de cada una de estos males, que son arriba de 70, 80, ¿sí? El grado de dificultad en el proceso de sanidad, en fin, esto era algo que iba más allá de la ciencia médica, ¿sí? Hoy en día, para muchos, atenderse, vaya, físicamente, bajo un médico, la gran mayoría de las personas rara vez consideran su enfermedad o su situación física, rara vez la logran conectar con alguna situación que ellos mismos provocaron, vaya, en su vida de pensamiento o en su vida espiritual, en su relación con sus prójimos. Por ejemplo, hay personas que sufren, y esto es algo que he estado yo investigando por los últimos años. Hay personas que sufren cierto tipo de enfermedades que están ligadas a la falta de perdón, al rencor. Interesante. ¿Sí? Hay cierto tipo de enfermedades que están ligadas y cuando hablo de rencor, obviamente, no hablo de algo meramente que queda en el secreto. Hablo de personas que obstinadamente expulsan veneno por sus bocas y hablan más de las personas que los lastimaron y exageran la nota. En fin, yo sufro mucho, yo padecí, a mí me hicieron, en fin, pero lo hacen con un propósito de lastimar, vaya. Ya su motivación es más que nada
qué tanto daño puedo causar a la persona que me dañó, ¿sí? Amargura y todo ese tipo de cosas. Se dice que la amargura, la depresión, el estrés extremo son la causa número uno de todo lo que es enfermedades gastrointestinales, úlceras, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Mira qué interesante. Cierto tipo de cánceres. ¿Qué decir de los problemas cardíacos? Sí. En fin, pero hoy día pocas personas logran conectar la realidad o la fuente de ciertas enfermedades que nos han aquejado por siglos en la humanidad. Rara vez logran conectar con la espiritualidad. ¿Sí? Porque si fuera así, las personas pusieran sus vidas en orden primero, hicieran shuv, se arrepintieran, buscaran a Dios con todo el corazón, se humillaran, ¿sí? Y estas personas, créeme, que el mejoramiento en sus vidas fuera más rápido o instantáneo, dijera yo, por la intervención divina en sus males, en sus vidas como, como enfermos, vaya. ¿Sí? Entonces, y tenemos un pasaje en el capítulo 9, el capítulo 9 del libro de Matai o Mateo, en las escrituras apostólicas. Capítulo 9, verso 1 en adelante. Por citar un pasaje, ¿ok? Dice, y entrando Yeshua al bendito en una barca, pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad, y aquí le trajeron un paralítico echado en un catre. Y viendo Yeshua la fe de ellos, ¿ok? Mira qué interesante. Aquí empieza a conectar la vida de fe, la emuná, ¿sí? El mundo espiritual con una enfermedad física. Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente piensa por un momento, espérate, ¿cuál es tu punto, rabino? ¿No ves que me traen porque no puedo caminar? ¿No ves que lo que yo busco no es perdón de pecados? Lo que yo busco es caminar. Cualquier persona hubiera respondido de esa forma, ¿no? ¿Que no entiendes para qué me trajeron? ¿Qué es lo que no entiendes de mi condición física? ¿Ya? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? ¿A quién le importa eso? Yo quiero caminar. Pero algunos de los escribanos decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Yeshua el bendito sus pensamientos, qué interesante, él no dice y percibiendo sus pensamientos, dice y viendo sus pensamientos. Wow. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, lo cual pertenece al mundo del alma. Eso no pertenece al mundo físico, pertenece al mundo del alma. Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda, lo cual pertenece al mundo físico. Pues ahora para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados, primeramente. Mira qué interesante. Es como la oración en el Sidur que se hace por los enfermos. La oración judía que se hace por los enfermos. Se ora y se dice que Hashem sana el alma como también el cuerpo. ¿Sí? Primero cita el alma y luego cita el cuerpo. Qué interesante. Es como la oración que hace Yohanan, creo que es la tercera carta de Yohanan, de Juan, donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. La palabra prosperado ahí es la palabra que tiene que ver con prosperidad física, primeramente del alma, del cuerpo. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Son pocas palabras. Tu alma prospera primero y vas a ser prosperado en todo. Así como tu alma prospera primeramente, así deseo que seas prosperado en todo. Va el alma primero. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la tierra autoridad para perdonar pecados,
Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y él, siendo levantado, se fue a su casa, y al ver esto las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios porque había dado tal autoridad a los hombres. Mira qué interesante. Él fue para ser sanado y Yeshua el bendito está viendo que aquí hay algo que originó esta condición. Y él hace énfasis, primeramente necesita ser sanado del alma. ¿Ya? Tus pecados te son perdonados. Ahora, levántate, toma tu catre y lárgate a tu casa. ¿Ya? Entonces, tenemos hoy día esa forma de percibir tan distinto que no podemos comprender y nos aferramos a esa frase tan célebre y tan miserable que muchos en buena fe lo han dicho. Oh, doctor, estoy en sus manos. Serían las últimas palabras que a mí me forzarían a decir, mayormente ahora con el sistema médico tan corrupto y tan satánico que tenemos después de lo del DIVOC 19, ¿ya? Cuando todos estos médicos se entregaron su vida entera a ser partícipes de este miedo que mató a millones de personas. El miedo, no el virus. Por dinero, por posición, por tanta cosa. Doctor, estoy en sus manos. ¿Qué gente tan más perdida puede decir esto? Estamos en manos de Dios. Y si yo en ese momento arreglo mi vida con Dios, si yo me examino por qué estoy pasando por una situación de esta naturaleza, ¿sí? Hay algo que yo tengo que rectificar, hay algo que yo puedo aprender de esto. ¿Qué fue? Hablé mal de alguien, dije algo malo, hice algo malo, participé en algún comentario que trajo mal a otros. Y mira que si yo pudiera ahondar y hacer un viaje introspectivo dentro de mi vida y encontrar, y posiblemente encontraría bastante, y diría, Hashem, Dios mío, perdóname, no te conozco, no sé ni quién eres, he escuchado solamente que ya estás por allí, ¿verdad? Que hay un Dios que se llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, en fin, no sé, no conozco nada de esto. Pero sabes que estoy consciente de que hice mal, perdóname. Te aseguro que esa persona está en proceso de recuperación física. Ya. Hay ese vínculo entre lo espiritual y lo físico. Porque recuerda, para que el alma pueda concretar un pecado, necesita la participación del cuerpo. Así como no hay un solo mandamiento que no requiera la participación del cuerpo humano, todos los mandamientos requieren la participación del cuerpo humano. Por eso la Torah es para este mundo, no es para el mundo por venir. Así, el cuerpo requiere el alma para pecar requiere o concretar el pecado, terminar o llevarlo a la existencia, requiere la participación del cuerpo. Y es por eso que cuerpo y alma van de la mano. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestros sabios entendieron esto. Y hay otros pasajes que también nos dan esa claridad de que la forma en que los antiguos entendían, aún nuestro bendito Señor Yeshua, la forma en que ellos entendían los males que nos aquejan, tiene un origen en el mundo del espíritu, tiene un origen en el mundo del alma, tiene un origen en el mundo de las ideas, tiene un origen en el mundo de los conceptos, de los pensamientos, que después se articulan con la lengua y traen repercusiones al mundo. De hecho, el mismo pasaje que cité hace un momento
y lo hemos citado varias veces, y permíteme volverlo a citar en el libro de Jacob o alias Santiago, capítulo 3, dice, hablando de la lengua, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y escucha lo que dice, y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cuerpo? Nuestro cuerpo físico. Bueno, puedo entender el cuerpo cuando habla de la comunidad de creyentes, porque estas cartas, recuerda, son escritas a los creyentes, no a los de afuera. El cuerpo del Mesías. Contamina el cuerpo del Mesías. Mira lo que acaba de ocurrir en esa, bueno, tiempo atrás, en esa congregación que les comenté que fui a apoyar. Hay tanta contaminación que ya la gente no sabe, hay tanta infección, hay tanto zaraat, que ya la gente no puede definir qué es zaraat, qué es puro, qué es impuro, quién es quién, ¿ya? Y aún el mismo liderazgo no saben definir, no saben examinar, no pueden ver el pecado por lo que es y llamarlo por lo que es. Contamina el cuerpo de creyentes, contamina, mira qué cosa tan bella. Nosotros, por más de 11 años, creo ya, con lo que quedó de la congregación de Seattle, Washington y Portland, Tikkun Olam, los Morales, los Hernández, Hernández, ¿están ahí todavía? Bueno, parece que están ahí. Entre nosotros, por... Estamos aquí. Ok, ¿cuándo entre nosotros? Es algo bello, por eso nuestra amistad vale más que el oro. ¿Cuándo entre nosotros ha habido un intento de chisme? Jamás. Es el cáncer, es la infección, es la zaraat, la lepra de las sinagogas, de las congregaciones. Ya. Nosotros jamás, y mira qué amistad tenemos, somos literalmente una familia. Ya. Por eso nos podemos recomendar, somos gente confiable, ¿sí? Nos podemos recomendar el uno al otro. Personas nuevas, por ejemplo, ahora mi viaje a Cuba, toda la gente que lloró conmigo, oraron por mí, y todos, sí, te vamos a apoyar, vamos, sí, cuando vengan las familias de Cuba. Llego y todo el chisme sucio que se genera por el celo y la envidia, porque no quieren perder su posición, porque bueno, después de todo, Omer llegó aquí y está haciendo algo que aquí nunca se ha hecho, y bueno, él representa autoridad y es un líder, en fin. Entonces los líderes empiezan a tener miedo, eso es inseguridad, bueno, y hay que planificar cómo votar ese individuo de aquí, ¿verdad? Y, y la misma gente igual que el bendito, ¿verdad? Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba Beshena Adonai. Las flores que le echaron cuando entró a Jerusalén, a los días lo están crucificando. Igual, igual. Salgo a Cuba, a mi viaje. Oh, sí. Oh, 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 cuánto te amamos. Oh, 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 oh. Puros infectados, llorando y bendiciéndome. Cuando llego, toda esta basura empieza a surgir de las bocas de estos infectados. Bendito Dios que en ese grupo hay gente muy linda y muy bella. Ya. Espero no lleguen a ser infectados también. Y llego de mi viaje y bueno, ahí viene de regreso. Este viene con ganas. Entonces hay que crear todo este circo, maroma y teatro, ¿verdad? Para botarlo de aquí. Mucha gente lo está escuchando. Mucha gente lo puede seguir. Cuidado. ¿Les suena familiar eso? Sí. La inseguridad de la gente, del liderazgo. Es impresionante. Impresionante. Llegué con mi barba más blanca. No me reconocieron, yo creo.
en un mes sentí que envejecí. Y la misma gente que me bendijo y que lloró conmigo, ahora me apedrean. Es increíble. ¿Ya? La lengua contamina todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y lo más triste de todo es que mucha gente que está creyendo toda esa basura ni se dignan a hacerme una llamada o hablarme y decirme, sabes, escuché algo de ahí y yo la verdad, pues yo te veo una persona seria, ¿verdad? Eh, nada. Simplemente la gente cree. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no conocen a Hashem. Es un club. Ellos representan una sociedad que solamente está absorta y totalmente hambrienta por cosas externas, pero con este comportamiento dejan muy en claro que no conocen a Hashem. No hay madurez, no hay carácter, porque una persona, si yo escucho que alguien habla de Merced, por ejemplo, de Chris o de David, de Benny, señora Luz, en fin, óyeme, yo estoy apoyando a señora Luz, por ejemplo, yo voy a hablar con David. David, sabes, discúlpame, he estado escuchando esto y bueno, ¿qué me puedes decir al respecto? Porque yo sé que tú eres una persona honorable, una persona respetada. Es lo que uno hace. Pero cuando una persona no hace eso y cree simplemente, es porque ya fue contaminada. La lengua es un miembro tan pequeño que si no tienes cuidado, contamina todo el cuerpo. Y la persona no tiene ni la capacidad de decir, bueno, pero ¿cómo puedo creer eso? Voy a llamar, o voy a hablar, te invito a un café, quiero platicar contigo. Nada. Simplemente la gente escucha y apuntan. Inmadurez total. Ya. Bien satanizados. Ya. Recuerden, hay diferentes niveles de satanismo. No quiere decir que adoran a Satán y, que, y que tienen el pentagrama en sus casas. No, hay diferentes niveles. Y uno de los niveles de satanismo es el chisme, la shonjara, motzi shemra. Rabbi Shaul dice en una de sus cartas a Timoteo, Timoteo, cuidado con las mujeres, ¿sí? Aquellas mayormente que son viudas jóvenes, ¿sí? Y más adelante él dice que no sean chismosas. ¿Sabes cuál es la palabra chismosa ahí en el griego? Diabolos, de donde viene la palabra español diablo. ¿Sabes lo que quiere decir diablo en hebreo? Satán, adversario. Entonces hay diferentes formas de satanismo. Y hay una forma, y la más sutil, no es la de Anthony LaVey con su Biblia satánica y su cruz volteada y comiendo ratones y con sangre, y en fin. No, la forma más satánica es la que persuade, tiende a persuadir más a la gente, la cual es esa apariencia religiosa, ¿sí? De que yo voy con mi familia todos los días a la congregación y a la sinagoga o no sé dónde, ¿ya? Pero que por atrás es una persona que, oye, hay que orar por Chris, porque sí, pobrecito Chris, sabes que, bueno, mira, has de saber que Chris, ¿me explico? Sutil, muy sutil. Eso es satanismo en un nivel diferente al que nosotros pensamos que, ¿verdad? Sacrificios humanos, ese es otro nivel. Pero hay niveles de satanismo. Pablo le dice, cuida que las mujeres no sean diabólicas, chismosas, satánicas. La lengua contamina todo el cuerpo del Mesías. Pero también la palabra soma, en este pasaje, en el griego, también significa cuerpo humano. Entonces puede tener esa doble connotación, puede referirse a todas esas enfermedades que ahora sabemos, como los griegos le llamaban psicosomáticas, ¿verdad? Psico de psiqui, mente, soma, cuerpo, psicosomáticas, que la enfermedad, decían los griegos, también decían, las enfermedades se originan en el alma, en la mente. Entonces, esto no es algo meramente que podemos entender en la ciencia divina de la Torá, pero también los griegos de alguna forma absorbieron esta sabiduría y la comprendieron. ¿Sí?
Y yo tengo una lista de personas que a través de lo que hablaron trajeron maldición a sus vidas y murieron en una forma tan penosa, solos, en una esquina, abandonados. Las últimas personas que conocí fueron 3 y murieron del mismo mal, cáncer, y las 3 personas pertenecientes a la misma comunidad de creyentes, y esas personas tenían una boca de la Gehenna, del infierno, vaya. Una de ellas, 2 días antes de morir, le dije, ¿sabes qué? Tienes que rectificar, tú te vas a ir. No tengo el poder para levantarte de esa cama. Amé mucho a esa persona. Y me dice, no tengo nada que rectificar, tienes que pedir perdón a fulano porque lo que hiciste, no tengo nada que pedir perdón, no tengo nada que hacer, yo estoy bien. Obstinado. El cáncer lo mató en 2, 3 meses. A las 3 personas de la misma comunidad, la misma situación, el orgullo y la lengua altanera, la lengua venenosa. Contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por la misma Gehenna o por el mismo infierno. ¿Sí? La lengua inflama el curso o la dirección de la creación misma, de la existencia. No podemos crear como Dios crea con palabras, pero lo que dice el rabino Jacob o Santiago es que aunque no somos Dios ni lo vamos a hacer, no podemos crear con palabras, ¿ya? Pero sí podemos alterar la creación. ¿Ya? Dicho sea de paso, el dicho famoso de abracadabra, que se lo atribuimos a los árabes, ¿verdad? Abracadabra. De hecho, eso proviene del hebreo, del folclore y la tradición hebrea, que lo que quiere decir simplemente es crear con palabras. Abracadabra, los conjuros antiguos, vaya. ¿Sí? Dabar, abar, cadabar, abracadabra. ¿Sí? Bará, dabar. Se compone de esas 2 palabras. Abra, cadabara. Bará, que quiere decir crear. ¿Sí? Como dice el primer texto de la Biblia, Bereshit bara Elohim, en un principio creó Dios, bara, ¿sí? Abra cadabra, crear con palabras. Qué interesante. Entonces, esto es bien sabido, que nuestra lengua tiene el potencial de levantar o destruir e inclusive alterar el curso de la creación o de lo creado. Ya. So, ¿perdimos a Merced o todavía lo tenemos aquí? Aquí estoy, maestro. Ok, sí, perfecto. Sí, aquí estoy. Mira lo que dicen nuestros sabios. Interesante. Comentarios que he hecho antes. Se los voy a recordar. Nuestros sabios dicen, el individuo que incurre en la Lashon Hara o Motzi Shem Ra, hablar mal de una persona directamente, dañar la reputación de una persona directamente, que recuerda, cuando una persona se habla mal de una persona y se destruye su reputación, esa persona jamás recupera su reputación. Por ejemplo, el caso que les comento de esta congregación. Ahí hay un sinnúmero de personas que, una vez más, por haber escuchado algo de personas que no tienen ni una reputación bien formada, vaya, por no investigar, por no
ser imparciales, por no ser un poco más prudentes, mostrar madurez. ¿Sí? Simplemente creen lo que primero llega a sus oídos y para ellos yo soy una persona con una reputación que está por los suelos. Entonces, yo ahí perdí mi reputación, jamás la recupero. ¿Y sabes qué me importa eso? Sinceramente, ya a mi edad y por todo lo que he visto y lo que he pasado a este punto de mi vida, me importa un popote lo que esa gente piense. Porque ellos lo único que están haciendo es siendo receptores de un veneno que contaminó a toda esta gente por el celo y la envidia. ¿Ya? Y en una forma sobrenatural, toda esta gente que iba a ser la gente que iba a venir a ayudarme aquí con el apoyo de todo lo que estamos haciendo aquí para recibir a nuestras familias que vienen de este país extranjero, 4 o 5 familias. De repente Dios me envía gente que ni conozco y en menos de un mes esta gente ha hecho mucho más por apoyar el proyecto que lo que yo pudiera haber esperado de estas otras personas. Entonces, para el proyecto que Dios nos ha dado, esa gente no son indispensables, no lo necesito, me estorban, me estorban. De hecho, estoy feliz que Hashem los haya botado de mi vida. ¿Sí? No quiero contaminación, no quiero veneno, no me importa. Y están viendo el video en este momento. No me interesan. ¿Sí? Mis días están contados en este mundo. Y tengo que decir las cosas como son. ¿Sí? No pido ni disculpas ahora, sinceramente. Es gente mala, gente obstinada, gente que solamente está ahí con un propósito, hacer daño. Bueno, lo siento, no los quiero. ¿Sí? Permítanme. Tengo un problema, regreso en un momento. Cuánta informalidad que va. Disculpen, es que no tengo a mi técnico aquí, se me va mi técnico y pierdo la cabeza. Me estoy quedando sin batería. Me estoy quedando sin batería. Rápido, rápido. Ok, llegó mi ayuda. Muchas gracias. Tengo que conectar esto rápido porque de otra forma nos quedamos sin corriente. Ok. Y esto va, creo yo, aquí. ¿Sí? Oh, yes. Beautiful. Okay, thank you. You saved my life. Thank you, mamá. Ok. Bueno. Entonces, como decíamos, ¿se acuerdan? En aquel juego de nuestra infancia. I'm sorry, voy derecho y no me quito. Todo lo que me estorbe va para afuera. ¿Sí? Tengo una misión que hacer. Mis días están contados en este mundo, mis minutos, mis segundos. Y estamos haciendo cosas bellas, bellas, para lograr cambios en los corazones y familias de personas que van a, que sus vidas van a ser totalmente vidas con sentido ahora. Sí. Vidas con un propósito mucho más allá de lo que ellos esperan o habían esperado en sus vidas. Entonces, para mí eso es suficiente. No tengo que sentirme mal porque esas personas nos abandonaron. En fin, al contrario, soy agradecido que esas personas se fueron de mi vida porque lo único que hicieron fue
darme una falsa amistad, una falsa hermandad. Y desparramar veneno. Por eso tienen que leer mi libro. ¿Ah? Es pequeño pero sustancial. ¿Qué y quién es un verdadero hermano? Ya. Nuestros sabios nos dicen, el individuo que incurre en la lashon hara es semejante a las moscas. ¿Recuerdan esa? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Recuerdan esto? Se los compartí una vez. El individuo que incurre en el pecado del mal uso de la lengua es semejante a las moscas. Cuando estas moscas se paran en la llaga de un cuerpo, las moscas solo se enfocan en esa pequeña parte afectada del cuerpo, en la llaga. Si tú tienes una llaga en un brazo, rara vez una mosca va a pararse en el lado que está sano del brazo. Usualmente se va a parar, en la llaga. Es todo lo que la mosca puede ver. ¿Sí? Nuestros sabios dicen, el individuo que hace mal uso de la lengua, ¿sí? Chismoso, amargado, feo, okay, stinky, ese individuo es semejante a las moscas, dice, porque solo tiene la habilidad de poner el ojo en la llaga. Solo se pone en la llaga y no puede reconocer que el resto del cuerpo está sano, que el resto del cuerpo es bueno, es normal, es puro, pero solo se fija en la llaga, en el error. ¿Ya? Interesantemente, en el texto sagrado hay un ídolo pagano que tiene el nombre de Baal Zebub, ¿recuerdan? Belzebú o Baal Zebub. ¿Ya? Interesantemente, Zebub quiere decir mosca, Baal quiere decir maestro o señor, el maestro de las moscas, señor de las moscas. Es un nombre, es uno de los títulos para Satán. ¿Sí? Interesantemente. O el patrón de las moscas. También puede ser traducido el que controla las moscas. ¿Ya? El que controla las moscas, imagínate. Ahora, si lo tomas como analogía, Baal Zebub es el que controla también las moscas humanas. Individuos que solamente tienen la habilidad de enfocar en la llaga. ¿Sí? Son como las moscas. ¿Quién es el señor de estos individuos? Baal Zebub. Satán, recuerda, Satán está ligado al chisme, Satán es adversario, el antagonista, el que se opone, el que divide. ¿Ya? Diablo, que sería el equivalente a de diabolos del griego al español, es el acusador, quiere decir, el chismoso. O sea, está ligado totalmente al mundo del habla. Sí, pero al mundo del habla profano, al mundo del habla malo, perverso. So, Baal Zebub, el que controla las moscas, ¿sí? ¿Qué hacen las moscas? Las moscas chupan sangre, mosquitos chupan sangre, ¿sí? ¿Y qué dejan las moscas detrás? Un veneno espiritual. Un veneno al alma. ¿Qué es lo que causa este veneno? Causa miseria. Por eso siento tanta pena por toda esta gente que mencioné. ¿Ya? Porque cuando veo sus vidas, no puedo ver otra cosa que venga a sus vidas, sino solo miseria. Y me dan pena. Porque los amé. Y los amo aún, ¿sabes? Porque si de repente yo recibo la noticia que uno de ellos está en el hospital, tuvo un accidente y Dios no lo quiera, yo sería el primero en ir y ponerme a sus órdenes. De esa forma los amo. Yeah.
Solo de esa forma. Mientras ellos están allá y yo estoy acá. Tomen distancia, por favor, ¿sí? Porque yo no quiero moscas en mi casa. No quiero moscas en mi vida. Entonces, es bien sabido que un ambiente y una atmósfera limpia puede, ¿qué cosa? Reducir la actividad de las moscas. Y es por eso que uno debe de... es tan complicado muchas veces para nosotros decirle a la gente, no sé si ustedes han estado en alguna situación donde hay dos, tres personas y empieza a circular un rumor. Oye, ¿sabes que lo que sucedió con Francisco realmente no era lo que él comentó, sino esto y esto y esto? Y bueno, y hay que orar. Cuando tú no pones un alto a eso, ¿ok? Uno está contribuyendo a que esas moscas estén en su ambiente. Las moscas no pueden estar activas en en una atmósfera que está limpia, porque eso reduce la actividad de las moscas. ¿Sí? Un corazón limpio, un corazón, una conciencia limpia, reduce la actividad de las moscas. ¿Ya? Si tú te muestras ante las personas chismosas, ante las personas que sufren de Tzahara, de este mal, ¿sí? Si tú te muestras intolerante, porque esa es la palabra que tenemos que usar, contra este cáncer, aquí sí tenemos que ser intolerantes, ¿sí? Tú vas a ver que esas personas jamás van a venir a ti a contarte un chisme, porque van a decir, no, no vayas con él es muy religioso, él no acepta este tipo de comentarios. No, no es que seas muy religioso, es que tu conciencia y tu corazón están limpios y allí no hay lugar para las moscas, porque donde hay una conciencia y un corazón limpio, el poder de la mosca, la actividad de la mosca se reduce. No puede sembrar sus huevecillos. Pero no, comprometemos, ¿no? Porque estamos en la reunión, en el servicio y decimos, bueno, sí, pues yo, no, ¿sabes? Y empieza uno a interactuar en la conversación cuando uno debe de haber dicho, ¿sabes qué? Si no si esto no va a traer beneficio a la persona de la cual hablas, no te va a traer un beneficio a ti y no me va a traer un beneficio a mí, entonces yo no quiero escuchar. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque, no queremos ofender. Y en ese momento lo que estamos haciendo es propiciando una atmósfera sucia. Estamos contribuyendo para que esas moscas vengan y pongan sus huevecillos en nuestra mente. Yeah. Y esta es una de las razones por las cuales esta experiencia que comento, ciertas personas no me pueden ver ni en fotografía Polaroid. Porque fui claro, yo no quiero escuchar eso, no me hables de eso, ¿ok? Entonces, como no es la atmósfera propicia para ellos, entonces hay que intentar votar esta atmósfera que trae este individuo porque no es algo que va a contribuir con nuestra agenda. Esa es la psicología de esta gente. ¿Ya? Mentes sucias. Hay una mosca, aquí en los Estados Unidos le llamamos the house fly. ¿Sí? Como también hay una cucaracha bien interesante, hay una cucaracha que le llaman la cucaracha alemana. ¿Han escuchado de ella? Que es la más popular, esa pequeñita, que esa se propaga impresionantemente, the German cockroach. ¿Okay? Um, bueno, la housefly o la mosca doméstica le llaman. ¿Ya? No sé si la han escuchado. Bueno, es la más popular, es la que a menudo tenemos a un lado del barbecue, ¿verdad? Nadie las invita y ahí están. Pero las moscas, particularmente la mosca doméstica, tiene una vida de aproximadamente 24 horas. Dura aproximadamente un día la mosca, ¿ok? Algunas duran un poco menos.
Ahora, ¿cuánto daño puede hacer una persona, una mosca humana, ¿sí?, en 24 horas o en menos con su lengua? Ya, yo no sé qué me está sucediendo a mí. Posiblemente es un agotamiento de lidiar con tanta gente religiosa, radical, fanática, que realmente no quieren. Ellos se rehúsan a un cambio interno de amar a Dios y amar a su prójimo. Pero pienso que es posible este agotamiento, que cuando alguna persona ya viene a mí y yo le veo los síntomas de mosca humana, lo primero que hago es decirle, ¿sabes algo? Sinceramente, cómo quisiera ayudarte, cómo quisiera contribuir contigo, con tu familia, pero mientras tú tengas esta forma, esta manera, esta actitud, ¿sí?, mientras tu forma de hablar no cambie, tú no puedes esperar que tu vida cambie. ¿Quieres realmente cambiar de forma de vivir? Tienes que cambiar de forma de hablar, tienes que cambiar de forma de comunicar. ¿Cómo es posible que a tu esposa le digas gorila? ¿Cómo es posible que a tu esposa le digas panzona, cucaracha? No sé, yo he tratado con gentes así, no les estoy contando cuentos. ¿Cómo es posible que a tu niña le digas, porque es morenita, le digas prieta, negra, o le digas panzona, o le digas, ¿sabes lo que estás creando en tu hija? Una prostituta. Lo que estás creando, sabes, en tu hijo es un criminal. Y lo entiendes y no lo haces. Entonces yo lo que hago es, mira, si tú no vas a mostrar realmente que buscas mi consejo, mi amistad para un cambio, un mejoramiento en tu vida, en tu familia, lo mejor es que tú agarres por tu rumbo y yo por el mío. Discúlpame, bye bye. Es como mi vida ha estado así últimamente. Ya no puedo perder mi tiempo. Y ustedes que están más jóvenes, pongan atención a esto. No tienen que llegar a mis casi 60 años. Se perdió la comunicación, lo voy a repetir. Ustedes que están más jóvenes, no tienen que llegar a mis casi 60 años para lamentar tantos años de haber ayudado o querer ayudar gente que realmente no tenían intenciones de un mejoramiento en su vida o un cambio en su vida o de amar a Dios con toda su alma, como nosotros esperábamos de ellos. Yeah. So, la mosca muere a las 24 horas, pero mira qué interesante. Antes de morir la mosca, ¿qué va a dejar? ¿Sabías tú que cuando estás comiendo un delicioso emparedado, un panecillo, estás en tu barbecue, estás comiendo, tomándote un refresco, no sé, y llega una mosca? Esta no es mosca humana, ¿ok? Es mosca el insecto. Llega una mosca a tu pan, a tu panecillo, a lo que estás comiendo, y se dice que si la mosca estuvo allí menos de 5 segundos, al espantarla, tú puedes ingerir ese alimento donde la mosca se paró. Es como la ley de los 5 segundos. ¿La han escuchado? Que cuando algo se te cae a la tierra, por ejemplo, estás comiendo una galleta, se te cae la galleta al suelo y tienes que contar 5 segundos. A mí, si pasas de 5 segundos, tienes que tirar a la basura eso porque ya la bacteria infectó la galleta. Pero si la levantas en 2 segundos o 3 segundos, sí tú puedes comer la galleta. Dime, ¿qué bacteria va a respetar 4, 5, 3 segundos? ¿Cómo puedes eliminar la bacteria de una galleta que ya cayó en el suelo? ¿Soplando? ¿Me explico? Digo, qué cosas tan... Yo no estudié ciencia, pero digo, eso no es ciencia. ¿Cómo puede ser ciencia? ¿Me explico? Lo cierto es que estudiando sobre las moscas, porque me metí a estudiar sobre las moscas, créanme, ¿ya? Una mosca que se para por más de 5 segundos
en tu galleta o en tu panecillo o en tu refresco, las posibilidades de que haya depositado de 400 a 500 huevos o huevecillos, son muy elevadas. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, tienes una mosca humana que solamente pone el ojo y la lengua en la llaga, ¿sí? Y tú no la remueves de allí y la dejas allí, cuando tu responsabilidad es removerla de la llaga. Imagínate cuántos huevecillos, la mosca muere a las 24 horas, pero cuánto dejó la mosca de su veneno, de sus huevecillos que posteriormente vendrían a ser larvas y después moscas. So, vaya, los descendientes, los talmidín de las moscas, 500 talmidín, 500 huevecillos, 500 discípulos quedan por no haber removido esa mosca de ahí a tiempo. Yeah. Y mira qué interesante, porque qué analogía tan más precisa en relación a la mosca y al ser humano con el problema del Saraat, con el problema terrible de la lengua venenosa, de la lengua corrupta, de la lengua perversa. Porque estas moscas usualmente antes de venir a tu galleta, antes de venir a tu vida, vaya, antes de llegar a tu oído, ¿sí? Estas moscas ya vienen de algún otro lugar. ¿De dónde vienen? Usualmente estas moscas vienen de algún excremento que hubo en la tierra, en la calle, en la banqueta, ¿sí? De comida podrida, porque recuerda, esa es la atmósfera de las moscas y de las moscas humanas también. Ya. Es por eso que el texto sagrado dice que algunos dan a Hashem olor de vida para vida, pero otros olor o aroma de muerte para muerte. Hay gente que solamente son compatibles con el aroma del excremento, con el aroma de la basura, con el aroma de lo que la gente escupe en la calle. Ahí es donde la mosca se para antes, la mosca humana, antes de llegar a tu vida y conectarte con eso que pisó antes. Ese es el ambiente de la mosca. Este problema, una vez más, de la lengua, por eso Jacob lo pone en una forma tan precisa, tan elaborada y tan gráfica, tan clara, que dice, si el hombre tan solo pudiera controlar su lengua, fuera un hombre perfecto. Y la palabra perfecto aquí en el texto original no habla de una persona sin pecado. Perfecto significa madurez, fuera una persona madura. Entonces, una persona que oye algo y que disemina esto sin investigar, simplemente porque siente la necesidad, se le hace agua a la boca por comunicar este veneno, ¿sí? Es una persona totalmente inmadura. Una persona que no conoce a Dios, ni en proceso de conocer a Dios está. Es por eso que no mencioné ningún nombre de este ejemplo que les puse, de esta experiencia que tuve, ni mencioné ciudad, ni mencioné absolutamente nada. Aunque con ustedes he hablado de una forma más directa, privadamente, ¿sí? Pero esto no lo expondría al público. Jamás diría nada en contra de una persona directamente, a menos que sea una situación totalmente muy particular para prevenir a ciertas personas de un caso que es totalmente dañino para el bien de la humanidad. Yeah. So, las moscas humanas no pueden sobrevivir
en un ambiente higiénico, en un ambiente limpio, ¿sí? No pueden. Son tamín, son impuras. Ya. Y lo impuro no es compatible con lo puro. Es por eso que si ustedes continúan el estilo de vida que tienen, el círculo de amistad de ustedes cada vez va a ser menor y menor y menor en medio de un mundo de moscas humanas, ¿sí? Cuyo ambiente y atmósfera es la suciedad, es la vulgaridad, son las groserías, son el maltrato verbal, en fin. Su círculo de amistad cada vez va a ser menor. Ya. No les sorprenda esto que les digo. Su comunidad, su grupo cada vez va a ser menor. So, no olvidemos entonces el nombre de la mosca esta, ¿cómo se llama? Mosca, ¿cómo le llamamos? Mosca doméstica, housefly, ¿sí? Esta mosca moderna, porque esta mosca moderna es un indicativo del serio problema de la Shon Harra, particularmente en los asuntos domésticos en el hogar, en la familia o en personas cercanas. Ya. Este problema de la lengua eh, es el problema número uno en relaciones de familia, relaciones domésticas. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Mira, tengo una encuesta aquí muy interesante. Los expertos nos dicen que el ser humano habla para sí mismo, o sea, cuando pensamos, hablamos para nosotros mismos, ¿ok? Porque después de todo, las palabras no es otra cosa más que un pensamiento o una idea, un concepto expresado, articulado por nuestra lengua, ¿ok? Cuando el ser humano habla para sí mismo, nosotros, yo no sé quién estuvo ahí para contar todas estas palabras o pensamientos, pero bueno, los expertos nos dicen que cuando el ser humano habla para sí mismo, él habla aproximadamente 1.300 palabras por minuto. ¿Ok? Imagínate, 1.300 palabras por minuto pasan por toda esa corriente eléctrica. Primeramente, antes de llegar a tu cerebro, pasan por el alma pensante y entran al cerebro. ¿Sí? 1.300 palabras por minuto. Cuando este individuo se encuentra bajo estrés o algún problema, esas 1.300 palabras por minuto se multiplican y cada 60 minutos el ser humano piensa, sube a 80,000. Wow, cada hora son 80,000 palabras. Piensa en esto nada más, ¿eh? El desgaste mental, el desgaste de energía que a veces innecesariamente tenemos que experimentar. Multiplicado esto por 24 horas, estás hablando de 1.920.000 palabras en 24 horas. En una semana, es decir, 168 horas, son 322 billones 560. Bueno, ya perdí los números aquí porque los ceros ya son demasiados. En un mes, no, 322 millones 560 mil. En un mes que un mes contiene 672 horas, son 216 billones con B. En un mes. Al año, aquí se pierden los ceros ya.
son arriba de 2 trillones de palabras, ideas, conceptos, energía, cosas, Davarim, ¿ya? Y la mayoría de todas estas palabras se articulan y son palabras innecesarias. Solo basta una palabra mal expresada, mal acomodada, aún con la buena intención, para causar mal, destrucción, cuando no consideramos lo que vamos a articular con nuestra lengua, cuando no vamos a considerar lo que hablamos. Y esto es algo que contribuye a mucho de nuestros males, a mucho de lo que nos aqueja hoy día. Y para concluir esta tarde, que hay mucho por hablar, como siempre, aunque perdimos nuestras notas, tenía otras estadísticas muy interesantes ahí sobre las palabras. Esto ya lo compartí antes, pero bueno, tenemos gente nueva y lo quiero compartir nuevamente. El Baal Shem Tov, Rabbi, que existió hace aproximadamente 3 siglos atrás, que fue el fundador del movimiento hasídico contemporáneo, él fue el primero en imponer esta moda de lo que muchos piensan que es su vestimenta judía, que el sombrero negro, camisola blanca, saco negro, eso no es vestimenta judía, eso es vestimenta europea. ¿Ok? Pues él fue el primero en imponer este tipo de vestimenta, que fue líder de este gran movimiento. Dijo algo muy interesante, extremadamente interesante. Y él dijo, al hombre se le han asignado cierta cantidad de palabras en esta vida, en este mundo bajo e inferior. Y cuando el hombre ha utilizado todas estas palabras que se le fueron asignadas, y cuando usa su última palabra, su vida ha llegado a su fin. En pocas palabras, por decir algo, a Merced, Hashem le asignó 300 trillones de palabras. ¿Ok? Bueno, cuando Merced mencionó la última palabra, hasta ahí llegó su vida. ¿Sí? Y su alma partió. Es algo que uno puede pensar, bueno, pues qué bonito se oye, pero ¿dónde está eso en el texto sagrado? De repente los pierdo. ¿Están bien? ¿Sí? Ok. So, ¿qué tan acertado es esto? El Baal Shem Tov, ¿de qué estaba hablando realmente? So, en el libro de los Salmos, capítulo 34, voy a intentar concluir con esto esta tarde. Es uno de mis pasajes favoritos. Permíteme, es capítulo 34, verso 11 al 12. Dice, venid hijos, escuchadme, el temor de Hashem les enseñaré. La palabra venid aquí no es venir, es ve. ¿Sí? Interesantemente. No sé por qué traducen venir. Ve hijos, o vayan hijos, escuchadme, el temor de Hashem os enseñaré. Verso 12. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Hafez Haim, que desea la vida. De hecho, Hafez Haim fue el nombre de un prominente rabino que existió del siglo pasado, que habló, que él fue el que de hecho hizo las últimas leyes halágicas más, que influenciaron más al judaísmo moderno sobre el uso de la lengua. Mira qué interesante. Y él se llamó Hafez Haim, y le pusieron Hafez Haim basado en este texto. Ese era su nombre, Hafez Haim, que quiere decir desear la vida, o el que desea la vida. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal
y tus labios de hablar engaño. Wow. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Mira qué interesante. Son pocas palabras, guardando el uso de la lengua, utilizando la sabiduría superior del zafá, del labio superior, intentando forzarnos a nosotros mismos cuando llegan esos momentos, porque estamos estudiando en este momento. Pero llegan los momentos de la prueba, de la crisis, de la circunstancia. Yeah. Y estás dándole con el martillo a este clavo y de repente te das en el dedo gordo con el martillo con todas tus fuerzas, te revientas el dedo y te sale una culebra por la boca. Sí. Es allí donde nosotros tenemos que recordar lo que, o forzarnos a hacer lo que aprendemos en nuestro estudio de la Biblia. Es cuando los hijos nos sacan de nuestras casillas. Sí. Es cuando ya tienes el parking asegurado y de repente alguien viene y le acelera la gasolina en el parking y se te mete al parking que ya era tuyo. Sí. Es en esos momentos realmente de estrés, de esos momentos que nos quieren exprimir la vida, donde tenemos que forzarnos a recordar lo que estudiamos. Sí. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. So, guardando la lengua, básicamente el texto sagrado nos está diciendo que uno puede extender nuestros días. Podemos nosotros participar de una vida longeva por medio de la disciplina y del buen uso de nuestra boca, de nuestros labios. Evitaremos enfermarnos, evitaremos estrés, evitaremos pensar mal de otros. Yo he sido enseñado a siempre pensar bien, de la gente. Ya cuando el pecado de la gente es muy cínico, muy descarado, muy obvio, muy repetitivo y que no hay señas de arrepentimiento, no me queda otra cosa más que pensar mal de la persona, porque obviamente esto ya es crónico. Sí. Pero el utilizar la lengua para bien, constantemente, no participar en pláticas dudosas, irresponsables, sin sustancia, esto prolonga nuestros días realmente. Sí. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos esto en la Biblia? Bueno, esto lo dijo el Baal Shem Tov. ¿Sí? Que así a cada persona se le ha asignado un monto de palabras. Entonces, utilizando bien este monto de palabras, mi vida va a ser longeva. ¿Han visto ustedes personas? Yo he conocido a varias personas que desde que te dan la mano están hable y contando chistes y bueno, y no hay nada malo en los chistes, ¿ok? Pero platicando cada nonada, cosas sin sentido, cosas. Yo he conocido varias personas así y esa es la personalidad de ellos. Y cuando yo estudié esto que les comento sobre Baal Shem Tov y lo encontré en la Biblia, de hecho, en el texto sagrado, dije, wow, esta gente va a morir prematuramente. Sí. Uno tiene que ser, por eso la Biblia habla mucho de la prudencia, del callar, del hablar cuando es necesario.
de no malgastar nuestras palabras. Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino la necesaria para edificación, dice Pablo. La necesaria para edificación. Palabras ociosas, palabras sin sentido, palabras que no tienes que añadir en una conversación o en una circunstancia, en un debate, en un altercado. ¿Sí? Si te quemaste la boca porque tu esposa te hizo la sopa o el caldo muy caliente, no tienes que decir más de lo que, mujer, qué caliente la sopa me quemé. No tienes que decir, pero qué bruta eres, porque no me avisas, mira lo que está sucediendo, ahora yo no voy a poder ni besarte, ni poder, mira mi ampolla, y empiezas a decir cosas que no son necesarias. ¿Para qué hablar más de la cuenta? Ya le dijiste que la sopa está caliente y te quemaste la boca. Punto. Sí. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, encontramos ciertas alusiones. El bendito dice, porque cada cabello de vuestra cabeza, los cielos lleva su contabilidad. No cae un solo cabello de tu cabeza. Si Hashem tiene contados mis cabellos, que no son tan importantes, así que tarde o temprano los voy a perder, ¿sí? ¿No son más importantes mis palabras? Que las palabras es lo que nos hace, de hecho, ser la única criatura en este mundo bajo e inferior que tiene esa habilidad de comunicar como Dios comunica. Sí, es una de las cualidades que tenemos que los animales no tienen. Nosotros articulamos ideas, conceptos y las verbalizamos. Los animales no hacen eso. Entonces, nuestras palabras son más importantes. Si mis cabellos están contados, pienso cuánto más algo tan relevante y tan importante como nuestras palabras. Mateo 10:30, vamos a ir rápido y con esto concluimos. Mateo 10:30 y Mateo 12:33 al 37. Con esto concluimos esta noche y creo que la enseñanza fue más práctica que técnica en hablar sobre todo el ritual del Metzorá, del leproso. Porque al final de cuentas lo que deseaba dejar en sus corazones es el aspecto práctico, pragmático de esta porción. Mateo 10:30 dice, bueno, es el pasaje que le cité. En cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza, todos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? Capítulo 12, verso 33 al 37. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Corazón aquí es la mente, ¿ok? El hombre bueno del tesoro bueno saca buenas cosas. El hombre malo del tesoro malo saca malas cosas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa, escucha esto, de cada palabra ociosa, inútil, fútil, vana, sin sustancia, inútil, de cada palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso quiere decir que cada palabra mía está registrada, está contada. Porque por tus palabras serás justificado, serás declarado justo. Mira qué interesante. Y por tus palabras serás declarado injusto, condenado. ¿A qué nivel
pone nuestras palabras el bendito. De hecho, leemos en Romanos 10, creo, si mal no recuerdo. ¿Sí? El que confesare continuamente, ahí la forma gramatical está en un tiempo continuo, no es si confesares con tu boca. El que confesare continuamente con su boca, mira qué interesante. ¿Por qué es tan importante confesar continuamente, no una vez, continuamente? Eso no es una fórmula para que Dios venga a tu vida, no es una fórmula. Es continuamente, si confesares con tu boca, que Yeshua es el bendito, es el Señor, y creyeres en tu corazón, ¿ya? Que Hashem le levantó a los muertos, que sobrenaturalmente regresó a la vida, ¿ya? Vas a ser salvado continuamente, o sea, cada día hasta el día final de nuestra salvación que partamos de este mundo. ¿Qué tan importante y necesario es comprender este aspecto del uso de nuestra lengua, de nuestra boca? Hablar lo que es necesario, lo que es indispensable, no ir más allá de eso, porque ir más allá de eso, del mal procede. ¿Ya? So, ¿cuántas vicisitudes y circunstancias adversas podemos nosotros apartar de nuestras vidas, que vengan a nosotros, si tan solamente pusiéramos más atención al uso apropiado de nuestra lengua? ¿Ya? A detectar la infección, ¿ya? A aceptar cuando alguien, alguna persona que conocemos que es una persona de Hashem, que vive una vida íntegra, aceptar que esa persona venga y nos diga, ¿sabes algo? Eh, eh, veo una mancha blanca en tu cabeza. No permitir que el orgullo religioso nos gane y entender que Dios pone a personas en nuestras vidas para que nosotros mejoremos, ¿sí? Personas que pueden examinarnos porque nosotros somos tan comerciamos y negociamos, ¿sí? con ese aspecto de nuestra vida. No queremos autoexaminarnos. Entonces Dios tiene que enviar a alguien y decirnos, ¿sabes qué? Hay una mancha blanca en tu vestido. Hay una mancha blanca en tu vida. ¿Ya? Hay que rectificar. Y cuando esa persona llegue a nuestra vida, entonces es tiempo de hacer introspección en nosotros y ver dónde estuve mal. ¿Qué fue lo que dije mal? ¿A quién lastimé con mis palabras? ¿Ya? Algo que yo hago a menudo, es una práctica que he tenido aquí en mi familia desde que mis niñas nacieron. La mayor tiene ya 28 años. Y siempre voy a sus camas y les digo, mamita, si yo te dije algo en el día, algo que quizá por andar apurado no fue algo que te ayudó, que te animó, al contrario, ¿sí? No soy un jovencito, discúlpame, te pido que me perdones si dije algo que no te levantó el alma. Si hice una mueca, un gesto, ya, pero mayormente si dije algo. Eso es muy saludable, porque nosotros en el trajín del día podemos desparramar Zarat sin saberlo a nuestros hijos. Y nuestros hijos son los receptores más inocentes del hogar. Ellos no tienen por qué recibir esto. Entonces es bueno y saludable ir con nuestras esposas, nuestros esposos, ¿sí? Familiares, y decirle cada noche, perdóname si algo dije o algo mencioné o algo, o te hablé de esta forma, o te hablé palabras que no eran necesarias. Perdóname, ayúdame a rectificar aceptando mi petición de perdón. Eso ayuda al alma como no tienes idea. Nos hace más pequeñitos y nos hace parecernos más a nuestro Señor. Hashem nos ayude. Hashem nos ayude. ¿Ok? Comentarios.
vengan esos comentarios. Oh, sí, muy importante. Gracias, gracias por recordarme. Pero no tengo ni mi celular aquí para llamarle a mi camarógrafo. Otra vez, mira. ¿Cómo hago? Oh, aquí está. Bueno, vayan. Vayan preparando sus comentarios o inquietudes antes de despedirnos para poder tener una enseñanza completa, porque recuerden, no todo puede ser de aquí para allá, ¿ok? Eso tiene que ser recíproco. Y bueno, por el momento nos despedimos de toda nuestra audiencia que nos ven en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana en el mismo lugar. Espero y haya más gente la próxima semana. ¿Sí? Wow. Y bueno, estaremos viéndonos en la siguiente porción. Desde la República de Texas les envío saludos a todos. Gracias. Pasen una bella noche. Shalom.